Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana, que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Damos gracias a nuestro Señor que en esta mañana tan fresca, muy bonita, muy agradable, ¿verdad, hermano? Dios envíe sobre nosotros una palabra de bendición. Dios envíe sobre nosotros, queridos hermanos, su santo y bendito Espíritu de Dios. Porque si algo tenemos que nosotros que aprender nosotros todos los días, queridos hermanos, es darle gracias a nuestro Padre Celestial. Siempre no te pierdas la oportunidad de levantarte. Si quieres un momento, dobla tus rodillas. Si eres por un momento, levanta tus manos y donde quiera que estés. Vas en el camión, vas en tu auto, donde quiera que vayas. Dale gracias a Dios por la oportunidad que te da de estar con vida. La oportunidad que tienes para buscarle a Dios, porque la vida es para buscar a Dios. La vida es no para desperdiciarla, para aprovecharla, porque la Escritura dice que vendrán días malos. Y que tenemos que aprovechar entonces para hacer lo bueno. Nuestros días que Dios nos da, hermano, son realmente para tener un encuentro con el Señor. Es tiempo de que te tomes un tiempo, hermano, y dediques realmente a buscar tu vida, a buscar la vida en el Señor. Realmente le des tiempo al Dios, que puedas reconciliarte con Él, puedas buscar realmente su presencia. Porque eso es lo que realmente vale la pena en el Evangelio. Una comunión, un acercamiento con el Padre. Eso es lo que realmente vale nosotros como hijos creyentes, como un pueblo que realmente cree a Dios. Es lo que realmente vale la pena, ¿no?, de nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Hoy quiero hablarles de algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Tiempos muy, hermanos, donde la vida del hombre cada día en este tiempo más se acercan las cosas de Dios, cada día va a perder el amor hacia Dios. Claro, no todos, hay un pueblo, una iglesia que amará a Dios, así como un pueblo que amará más a Dios todos los días, hay un pueblo que dejará de amarlo cada día. Se va a enfriar su corazón, como está profetizado en el libro de Mateo 24. En el 12 dice, hermano, que el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. La maldad que habita en el hombre. La gente va a enfriarse por causa de sus pensamientos, a causa de sus ideas. La gente va a enfriarse a causa de que cree que lo que hace es correcto. ¿Por qué? Porque son sus propias palabras las que lo animan, son sus propias palabras que le hacen entender que tienen una opinión en sí misma del Evangelio. La Escritura no dice, hermano, que en el libro de Lucas dice que aquellos hermanos que iban camino a Emaús, aquellos discípulos que iban en camino a Emaús, su corazón se encendió cuando oyeron a escuchar a mi Señor Jesús que les hablaba de las Escrituras. No fueron sus propias palabras que lo mantuvieron ardiendo, fueron las palabras del Señor Jesucristo, que les hablaba, que les hizo entender la importancia de regresarse, la importancia de llevar el mensaje, la importancia de hablar el mensaje. Hoy, hermano, lo que realmente nos enciende es su palabra, el oírlo a Él, lo que realmente nos enciende en nuestra vida. Realmente ser cristiano, ser evangélico, ser salvos, porque la verdadera definición, hermano, es ser salvos. El verdadero salvo, hermano, es aquel que depende de la vida depende de la vida de Dios, depende del mensaje el que el Señor le dé cada día. Vivimos de la palabra, nos enciende la palabra,
nos vivifica el bendito Espíritu Santo. Es lo que realmente, hermano, es nuestra vida. Es lo que realmente tiene sentido en nosotros. La iglesia de la Odisea llegó a, hermano, a convertir la vida de nuestro Señor Jesucristo en un ídolo. Ya lo tenían como adorno, ya lo tenían como una religión y no como un estilo de vida, no como una vivencia. Y te la pedí al Señor una palabra en esta mañana. Señor, abre mi corazón, hermano, la importancia de entender que hay quienes se avergüenzan del Evangelio. Hay quienes saben que el Evangelio es un poder en su vida. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde la vida de Cristo es un mensaje de ejemplo para nosotros. Que vivamos de acuerdo a sus pisadas, de acuerdo, hermano, a su bendita voluntad. Hoy nos enseña, hermano, nos estamos enseñados por medio del ejemplo del Señor Jesucristo. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio no es lo mismo que la Biblia. El Evangelio no es lo mismo que la palabra. No es lo mismo. El Evangelio es la vida de Cristo. El Evangelio significa mensaje, buenas nuevas. El Evangelio significa anunciar las buenas nuevas, significa un buen mensaje. Eso significa Evangelio. Un mensaje no solamente de vida, o un mensaje o una predicación, no, sino el mensaje es de cómo debemos de vivir, cómo debemos de hacer, cómo debemos de actuar, cómo debemos de comportarnos. No es un simple mensaje de conocimiento, es un mensaje, hermano, que nos hace seguir las pisadas de Cristo, nos hace decir el ejemplo. Por eso el Señor dijo, sean como yo. Entonces cada mensaje que Dios nos da, cada mensaje que Dios nos manda a nuestra vida, entonces lo que nos hace es decir, sean como yo. Sean como yo. Ese es el mensaje que Dios nos envía. Seamos como Él. En cada palabra que Él nos envía, nos dice, sean como yo. Eso es realmente para poder distinguir entre el Evangelio y la Biblia. La Biblia te llena de conocimiento, pero el bendito Evangelio, hermano, nos llena de testimonio, nos llena de obras, de frutos, porque nos hace parecernos cada día más a Él en el caminar. Si nosotros enseñamos la Biblia, hermano, no enseñamos la vida de Cristo, enseñamos letra, enseñamos cuentos, enseñamos historia. Pero hay que hacer diferencia entre un libro y el mensaje de la palabra del Señor, el mensaje del Evangelio. Porque al final el Evangelio significa mensaje. Entonces, cada vez que Dios nos habla, nos dice, sean como yo. Cada vez que Dios nos habla, a través de un mensaje, nos dice, sean como yo. Y nos envía siempre un mensaje a través del Evangelio. Por eso el Evangelio y la Biblia no es lo mismo. La Biblia contiene el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Porque no toda la Biblia Dios habla el hombre, hablan los hombres, hablan los discípulos, habla el diablo, habla Satanás, en vez de los demonios. Pero también habla nuestro Padre Celestial, habla el bendito Espíritu Santo, nuestro Cristo, o sea, todos hay. Por eso contiene un mensaje, contiene realmente, hermano, pero contiene palabras, pero no toda palabra es de Dios. O sea, no estoy diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, estoy diciendo que no toda la palabra realmente Dios habla, sino que también intervinieron, hermano, en asuntos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, intervinieron todos a dar un relato, a dar un testimonio para nuestra vida. Por eso dice que todas las cosas quedaron como ejemplo para nosotros, que todos estos testimonios quedaron para que no vayamos a cometer el mismo error o para que sigamos las pisadas de aquellos que lo hicieron bien. Entonces, cada vez que Él nos habla, nos dice, sean como yo.
El Evangelio tiene, para mí, el Evangelio tiene 7 mensajes. No voy a entrar en detalle con ella, pero quiero que entendamos que para mí 7 mensajes tiene el Evangelio, que no lo enseñan abiertamente la Biblia a hombres, sino hay que entenderlo bien. Y esto es lo que tiene que aprender el hombre que es salvo. El primer mensaje para mí es el mensaje del reino de Dios, sobre Dios mismo, hablar del Padre, que representa la vida eterna, alcanzar propósitos. Lo voy a extender después, ¿verdad? Porque son 7 mensajes que tiene el Evangelio. La palabra Evangelio significa mensaje, buenas nuevas. 7 mensajes tiene el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo, que es el Evangelio de Jesucristo, hermano, sobre los tronos, sobre hermano, de lo que Él hizo, su muerte, resurrección, habla de Él en personal. También habla del mensaje, el mensaje del reino de Dios, donde están lo que Él hizo en la cruz, sanidades, milagros, prodigios, perdón de pecados. Ese es el mensaje del reino de Dios, de los cielos, perdón. Es el mensaje del reino de los cielos. También está el mensaje de la paz. Hacer las paces con el Señor, hacer las paces con el hermano. ¿Por qué? Porque la comunión con los hermanos. ¿Por qué es tan importante eso? También está el mensaje del amor, el amor a la palabra, el amor, queridos hermanos, al prójimo. Dice que es un mensaje que habíamos oído desde el principio, el mensaje de la unidad, el mensaje de la armonía. El otro mensaje es el mensaje de la reconciliación. Estar reconciliados con el Padre, estar reconciliado, volver a la restauración, a la comunión íntima, hermano, y juntamente con el hermano tenemos 7 mensajes que menciona la palabra evangelio. Evangelio tiene 7 mensajes que debe el hombre escucharla siempre, para que entienda realmente por qué Dios lo salvó, realmente por qué Dios lo ama. Dentro de esos 7 mensajes, queridos hermanos, ahí tenemos que entender que nosotros tenemos que andar en ella. Tenemos que entender el poder del Evangelio. Ese es un poder. El poder del Evangelio es la verdad. El poder del Evangelio es la verdad. Y la verdad os hará libre. Nos hará libre de todo engaño, de toda doctrina de hombre, de toda doctrina diabólica, de todo desvío, todo pensamiento del hombre nos hará libre. Por eso cuando el hombre escucha el mensaje de Dios, el mensaje que debe decir no solamente es un mensaje de amor, que Dios te ama, sino hay un mensaje de la reconciliación, un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje del reino de Dios, el mensaje del perdón, el mensaje, queridos hermanos, del reino de Cristo, el mensaje de la cruz, el mensaje, queridos hermanos, del reino de Dios, donde está el Padre, sobre la vida eterna, sobre la santidad, sobre lo puro, sobre lo santo, sobre lo sagrado. Todos esos mensajes hay que entenderlos, lo tiene que escuchar el salvo. Tiene que escuchar, hermano, de que nuestra vida, hacer diferencia entre una Biblia, entre la palabra de la Biblia y el mensaje realmente que debemos. Por eso, en este tiempo debemos entender que no es lo que el hombre quiere escuchar, sino lo que debe de escuchar. Son 7 mensajes que debe de escuchar el salvo. El hombre de Dios debe de escuchar 7 mensajes que son los que debe de escuchar. Desafortunadamente estamos en un tiempo donde la Escritura nos enseña que se taparán los oídos, dejarán de escuchar el mensaje. Pero nosotros entendemos que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio que Dios nos ha dado, por eso dice en el libro de Lucas 7:22, y respondió Jesús y le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. A los necesitados.
Un pobre es aquel que está necesitado espiritualmente. Todos tenemos necesidad del Espíritu de Dios. Todos tenemos necesidad de la presencia de Dios. Todos tenemos necesidad de estar cerca cada día más de Dios. Todos, sea creyente, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, sea cualquiera. Todos tenemos necesidad de Dios. Todos. Porque somos hombres y como hombres tenemos necesidad de Dios. Una cosa es que Dios ponga en nosotros su voluntad, sus dones, su gracia, pero eso no nos hace estar bien con el Señor. El verdadero creyente debe de demostrar el poder del Evangelio en su vida. ¿Cómo podemos dar testimonio nosotros del Evangelio, hermano, de que está haciendo realmente una vida en nosotros? Hermanos, si no damos testimonio. Bendiciones, Dayana Olivera. Claro que sí. Desde Uruguay, ¿qué tienes? ¿En qué podemos orar por ti? Para que, verá, todos los hermanos y hermanas que están en esta mañana nos ayuden a orar por la hermana Dayana Olivera, desde Uruguay. Bendito Dios, verá, te pedimos sobre la vida de tu hija Dayana. Obra su vida, Señor. Te pedimos que en esta mañana hagas un milagro sobre aquellos que buscan tu favor, buscan un milagro. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de Dayana y que hagas, Señor, manifiestes tu presencia en la vida de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Dale la sabiduría, la inteligencia y que pueda ser respaldada según, Señor, tu palabra. Dice que todo aquel que cree no será avergonzado. En tus manos ponemos la vida de cada uno de los que están en esta mañana. Fortalécelos también, Señor. Sánalos. Llénalos de tu presencia, Señor, para que ellos puedan manifestar, bendito Dios, el poder de tu palabra, el poder del Evangelio que opera en la vida de aquellos que creen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Obra en cada uno de los que oyen, de los que están oyendo. Fortalécelos, sánalos. Señor, guíalos a toda verdad. Dios es bueno con nosotros, hermano. Y si algo que tenemos que hacer es manifestar el poder del Evangelio en nosotros. El poder del Evangelio realmente, hermano, cuando uno dice que esto es anunciado, se anuncia el poder del Evangelio. Se anuncia el poder del que cree en el Señor. Por eso dice que al que cree todo le es posible. Por eso dice la Escritura que al que cree verá la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que creer que lo que Dios habla en nuestra vida es poder. Por eso esta mañana no te avergüences del Evangelio. No te avergüences de ser cristiano. No te avergüences de ser hijo de Dios. Porque algunos van a abrazar el Evangelio como poder de Dios. Y hay quienes se van a sentir avergonzados del Evangelio. Se van a sentir avergonzados. El verdadero creyente, el verdadero salvo de Dios, el que dice que cree en Dios, hermano, debe de demostrar el poder del Evangelio. Una persona que realmente desde pequeño, desde el día que recibió a Jesucristo como su Salvador, sabe que la palabra tiene poder. Dice en 2 Timoteo 3, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Pero vean lo que dice, persiste en lo que has aprendido. Queridos hermanos, el salvo no es por fe, sino por haber creído. Dice que habéis creído aquella forma de doctrina. Creíste a lo que se te escuchó, a lo que se te enseñó, creíste a lo que se te habló. Una doctrina, una enseñanza sobre la vida de Jesús, sobre la muerte de Jesús, creíste a esa palabra. Eso fue lo que te hizo libre, eso fue lo que te sanó, eso fue lo que te libró. Creíste a un mensaje, creíste a una palabra. Y eso fue lo que provocó en tu vida un cambio, un poder
Por eso dice que muchos cuando creyeron a esa doctrina, cuando se les habló la palabra, por eso dice, hermano, creíste, dice. Y eso es importante, que nosotros, aquella forma, dice, de doctrina, creyeron a la doctrina, creyeron al mensaje, creyeron, hermano, a lo que se les hablaba. Cuando uno cree a lo que se les habla, entonces se genera un poder grandísimo. Por eso dice la Escritura, hermano, que no debemos de extraviarnos de esa forma de doctrina, de esa enseñanza, de la enseñanza del Evangelio, la enseñanza, hermano, del poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y cuando el poder de Dios se manifiesta en nosotros, entonces, hermano, va a suceder algo precioso en nosotros. Dice, así, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Retiene lo que escuchaste. Retiene lo que has oído de Dios. Retiene, mantente firme en lo que has aprendido de Dios desde la niñez, desde el día que recibiste a Cristo. ¿Qué es lo que has oído de Él? ¿Qué es lo que has escuchado de Él? Mantente firme en lo que has creído. Eso es el Evangelio. ¿Verá que Dios no desampara a un hijo de Dios? ¿Verá que ni un hijo de Dios mendigará un plato de pan? ¿Verá que la Escritura dice que Dios llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias fueron clavadas en la cruz? ¿Crees en eso? ¿Crees que Dios nos hará libre de algún problema? ¿Crees que Dios nos hará libre de una enfermedad? Eso, ¿quién lo dijo que nos hará libre de ello? Eso lo dijo Él. Por eso creemos a esa palabra. Por eso creemos que Él nos va a ayudar. Porque eso no lo dijimos nosotros, no lo dijo un hombre, lo dijo el Señor. El Señor dijo algo, hermano, por eso creíste a lo que se te enseñó. Un verdadero creyente por eso tiene que demostrar el poder del Evangelio. No se avergüenza porque sabe que es poder. Escuchó un mensaje y en ese mensaje se agarró, y eso es lo que está generando, está atrayendo el poder de Dios sobre tu vida. Tú debes de aprender a traer el poder de Dios sobre tu vida con lo que has aprendido, con lo que te han sido enseñado sobre Él, sobre que todo aquel que cree, todo le es posible. Por eso le dice, tú persiste en lo que has aprendido, aférrate a lo que has aprendido. Por eso la palabra persiste viene de la palabra menó en el griego, y menó significa, hermano, esperar. Espera en el Señor, confía en el Señor, ponte firme en el Señor, pero también significa vivir. Vivir. Significa permanecer. Significa perdurable. Entonces las personas que no se avergüenzan del Evangelio, de ser cristiano, de ser hijos de Dios, de ser salvos, de confesar a Jesucristo como su Salvador, son aquellos que viven de acuerdo a lo que han aprendido. Son aquellos que viven de acuerdo a la enseñanza que se les ha dado sobre la vida de Cristo. Porque cuando el verdadero creyente, cuando escucha el mensaje, cuando escucha la palabra de Dios, escucha solamente decir, seas como yo. Seas como yo. El mensaje que Dios nos da todos los días es, sean como yo. Es lo que hizo Enoc. Caminó con Dios. Jesús dijo algo, donde yo esté, allí estarán también mis servidores, ahí también estarán mis discípulos. Que todo lo que hacía el Hijo lo hacían los discípulos, todo lo que hacía el Padre lo hacía el Hijo. ¿Qué tenemos? Por eso es la palabra imitar, no es lo mismo que estar disfrazarnos. Solo el diablo se disfraza, pero nosotros somos imitadores del Padre, somos imitadores del Hijo, somos imitadores, hermano, de la forma de vida del Señor. Imitar significa ser semejante a Él. Eso significa imitar, ser semejante. Ser parecido, no igual, pero parecido. Eso significa en el griego, ser semejante. Lo que hacemos, vemos que lo que Él hacemos, lo que vemos que Él hace, nosotros hacemos.
Por eso el mensaje que Dios nos habla todos los días es: sed como yo, sed santo, apártate del pecado, haz lo bueno, haz el bien. Por eso le dice: persiste, vive, persiste, vive de acuerdo a las Escrituras, vive de acuerdo a lo que has aprendido, actúa conforme a lo que has aprendido. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque dice: toda la Escritura está inspirada por Dios. Te va a ayudar las Escrituras. No te avergüences del Evangelio, porque ese Evangelio tienes que creer que es el que te va a guiar a toda verdad, es el que te va a dar la forma de vida. Por eso dice: no te avergüences del Evangelio. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. El judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Digan conmigo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para mi salvación. No te avergüences del Evangelio. Lo más interesante que hoy los creyentes, la gente lo único que sabe es que Cristo murió, que Cristo resucitó. Saben que Dios ama, saben que Dios es amor, pero desconocen el poder del Evangelio. Desconocen el poder del mensaje para todo aquel que en él cree, para que sea salvo, sean sus almas cada día. La salvación, queridos hermanos, tiene que ir acompañada de la santificación. La salvación tiene que ir acompañada de la consagración, porque la salvación que Dios nos dio de nuestra alma era para que nos apartemos del pecado. Salvación significa apartados del pecado. Salvación significa apartados para el mundo. Salvación significa apartados para Dios, escogidos para Dios. Eso significa salvación, porque nos compró para Él, no para seguir en lo mismo. El verdadero salvo no se avergüenza del Evangelio o de la enseñanza que recibe, porque de eso vive, de eso tiene que persistir. Por eso dice: persiste, persiste, vive, permanece, vive de acuerdo a lo que has aprendido, actúa de acuerdo a lo que has aprendido. Eso es la salvación. Por eso la gente que solamente cree y no lee su Biblia, no escucha mensajes, ¿de dónde va a ser salvo? ¿De cómo va a socorrer? ¿De dónde va a creer? Si no ha escuchado el mensaje del poder del Evangelio. No sabe que tiene que correr a Cristo, no sabe que tiene que ponerse a cuentas con Cristo, no sabe que tiene que entregar su vida a Cristo, no sabe que tiene que confiar en Cristo, no sabe que tiene que depender de Cristo, no sabe que alrededor de Él hay vallado de ángeles que lo cuidan, está el Espíritu Santo que lo protege. Le pasan mil cosas, pero no sabe, no entiende por qué, porque no permanece en la forma de vida que Dios le dio, no permanece en la forma que Dios estableció para ser salvo. Por eso nosotros tenemos que la salvación es imitar la vida de Cristo, es seguir el ejemplo de Cristo. Eso es salvación. Salvación no es una iglesia. Salvación no es creer en Dios, porque cuando las personas creen en Dios, también el diablo cree y no será salvo. Por eso la misma Escritura nos enseña, hermano, que nosotros tenemos que entender los propósitos divinos. Dice en el libro de Hermanos que nosotros no sigamos nosotros el judaísmo, que no practiquemos, queridos hermanos, ¿cómo se llaman? Las doctrinas erróneas, que no practiquemos, queridos hermanos, el estilo de una religión, viviendo siempre en un evangelio o en una religión, porque la religión es parecido al evangelio. Es parecido al evangelio. No es el evangelio, es parecido al evangelio. Eso es lo que dice el libro de Gálatas. Un evangelio diferente. Y el evangelio diferente es parecido, pero el evangelio diferente es la persona.
Nosotros tenemos que parecernos más a Cristo, no parecernos a una religión. Por eso la Escritura nos enseña, hermano, que la importancia de estar siempre metidos en el Señor. Siempre, siempre. Qué rico es, hermano, tener una vida en el Señor. Por eso dice, para que Dios pueda hacer milagros, para que Dios pueda hacer sanidades, para que Dios pueda ayudarnos, para que Dios pueda intervenir en nuestra vida, debemos de vivir de acuerdo a lo que hemos aprendido. Debemos de caminar de acuerdo a lo que hemos creído, de acuerdo a lo que se nos ha enseñado. Porque, hermano, para hacer las cosas bien, no solamente hacer las cosas bien, sino hacer buenas cosas. La gente quiere ser salva sin vivir una vida de acuerdo a la palabra. Hoy quieren ser salvos, quieren que Dios los ayude sin vivir una vida de acuerdo a lo que se les ha enseñado. Hoy tenemos más que nunca realmente entender que el Evangelio, nosotros tenemos que, por eso dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Cómo se genera el poder de Dios, del Evangelio en nosotros? Por haber creído un mensaje, por haber recibido un mensaje. ¿Cómo creerán? Dice, ¿cómo creerán aquel si no hay nadie que les anuncie? ¿Cómo creerán al Evangelio si no hay nadie que les hable? Eso dice en el libro de Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber a quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. No todos obedecieron el Evangelio. Mira lo que dice, hermano. ¿Y cómo creerán si no hay quien les evangelie? No hay quien les... dice, ¿y cómo creerán aquel a quien no han oído? ¿Cómo invocarán? ¿Cómo invocarán a quién? Aquel, hermano, aquel a quien no han creído. ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a clamar a Cristo si no han creído? ¿Cómo van a confiar en el Señor? ¿Cómo van a depender de Él si no lo han recibido como su Salvador? Por eso tú tienes que recibir a Jesucristo. Si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, tienes que entregar tu vida. Tienes que recibir a Jesucristo como tu Salvador para que puedas ser oído, para que Él pueda escucharte, para que puedas creer. Para que puedas creer que al mensaje, no a creer que Dios existe, no a creer que Cristo resucitó, sino creer al mensaje. Para que actuemos de acuerdo a la voluntad divina. Por eso el Señor dijo, mi Padre, mi Madre, mis hermanos, mis hermanas, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y todo aquel que hace la voluntad, dice del Señor, dice que estos son escuchados. Todo aquel que es temeroso es escuchado. Digan conmigo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. No me avergüenzo. Y es muy interesante, hermano, que esta palabra, avergonzarse, viene de la palabra, hermano, significa uno que sufre. Uno que sufre. No te avergüences, le digo, no me avergüenzo. Digan conmigo, no me avergüenzo. Y esta palabra significa avergüenza, significa uno que sufre. Uno que está sufriendo por Cristo. Uno que sufre por santificarse. Pero no es que esté causando dolor, tanto dolencia, sino, hermano, uno quiere decir que yo no me avergüenzo de estar sufriendo por el Evangelio para santificarme. No me avergüenzo. Y esta palabra no es que sientas que estás sufriendo, que estás sintiendo dolor, que te está yendo mal ahora que estás en el Evangelio. Esta palabra, no me avergüenzo, significa sufro por el Evangelio.
me duele. Lamento mucho fallarle, equivocarme en el Señor. Y esta palabra, hermano, dice que no sufrirán la sana doctrina. Por eso dice en 2 Timoteo 4, versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Esta palabra no sufrirán viene de la palabra anejomai, que significa permanecer, sostenerse uno mismo. Sostenerse uno mismo significa mantenerse firme. También significa mantenerse arriba. También significa embarcarse a una nave. También significa hacia abajo, significa hacia atrás. ¿Quiénes no sufrirán la sana doctrina? ¿Quiénes son los que se avergüenzan del Evangelio? Si para mí el Evangelio es poder de Dios, si para ti, hermano, el Evangelio es poder de Dios, entonces, ¿qué tienes que decir? No me avergüenzo apartarme del pecado. No me avergüenzo de que en veces soy desobediente, pero yo voy a ser obediente. No me avergüenzo de decir que me voy a consagrar para Dios. No me avergüenzo porque cada vez que yo le pido al Señor algo, el poder del Evangelio actúa en mi vida. No me avergüenzo del Evangelio porque creo en su palabra y que cada día está transformando mi vida, está cambiando mi vida de acuerdo a la santidad. Por eso digo que no me avergüenzo. Significa, esta palabra no me avergüenzo significa no me avergüenzo de sufrir para santificarme. No me avergüenzo de dejar el pecado. No me avergüenzo de dejar de andar en los malos caminos, en el desorden. No me avergüenzo porque el poder del Evangelio actúa en mi vida. No me avergüenzo de ser de Cristo, porque cuando Dios me habla me santifica, me aparta, me consagra. No me avergüenzo de ser cristiano. No me avergüenzo de ser hijo de Dios, porque, hermano, porque mi vida ha sido entregada para santificación. Por eso sí significa eso, no me avergüenzo. Uno que sufre por causa del Evangelio. Uno que no se avergüenza, dice, de llamar hermanos a los suyos. Uno que no se avergüenza de pertenecer a una iglesia, a un grupo, de decir, hermanos, hermanas, somos hijos de Dios. No me avergüenzo de lo que aprendo. No me avergüenzo de lo que se me enseña. Un verdadero cristiano, un hijo de Dios, le da gracias a Dios por la palabra que recibe, por la palabra que se les enseña. No me avergüenzo, dice, porque es para bien de mi vida. No me avergüenzo que Dios me haya llamado la atención. Porque dice que aquí le dice, persiste. Persiste. Si tú vives de acuerdo, dice, a lo que has aprendido de la vida de Cristo, habrá sanidades, habrá milagros, habrá ayuda, habrá fortaleza, habrá paz, habrá consolación. Dios siempre tendrá la mano extendida sobre aquel hermano que persiste en permanecer firme, que persiste, hermano, en vivir en santidad, aquel que persiste en vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es aquel que no se avergüenza, el que persiste, el que dice, no, tengo que luchar por vivir de acuerdo a la voluntad divina. Eso es el salvo. El salvo demuestra el poder del Evangelio. Pero el que solamente cree se avergüenza del Evangelio. Se avergüenza, hermano, una persona que se avergüenza del Evangelio no vive de acuerdo a la palabra, solamente cree, vive apartado, vive alejado porque no permanece firme, siempre va, dice, a una barca hacia atrás, siempre va hacia abajo. Necios, dijo
dijo en Gálatas, Pablo le dice en Gálatas, necios, tan necios sois, que habéis comenzado en el espíritu y ahora van a terminar en la carne. ¿Por qué causa recibieron? Dijeron ellos. ¿Por qué causa ustedes recibieron al Espíritu Santo? ¿Por qué causa? ¿O fue en vano lo que se les puso en su vida? ¿Fue en vano el Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo es posible que vayan a terminar en la carne? ¿O cómo es posible que estén buscando la carne, que ya no quieran nada con el Espíritu de Dios? Ahora la gente, hermano, no tienen compromiso de cambiar su vida, de consagrar su vida. Ahora son cristianos a su manera. Ahora van a una iglesia, pero sin la urgencia de santificarse. Por eso dice, hermano, que ¿cómo se avergüenza entonces el hombre del Evangelio? Se avergüenza porque el que no vive de acuerdo a lo escrito está, el que no vive de acuerdo a la bendita palabra, se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué se avergüenza? Porque no vive de acuerdo a lo que se les enseña, no vive de acuerdo a la voluntad divina, no vive de acuerdo a lo que Dios está hablando, hermano. Cristo viene pronto. La Escritura dice que sin santidad nadie lo verá. ¿Qué es la vida eterna? El modo de vida que vamos a vivir. En la forma con que el estilo, hermano, ¿cómo será? Ya será una vida eterna. Acá es una vida terrena, pero allá es la vida eterna. Una vida de acuerdo a la santidad, una vida de acuerdo al temor, a la obediencia. Eso es una vida. ¿Se acuerda usted de Jonás? ¿Qué es lo que hizo Jonás? ¿Qué hacía Jonás? Jonás dice que se había trepado, hermano, se había subido en una nave. En una nave. ¿Y Jonás hacia dónde iba? Dice que Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Dice Jonás 1, levántate, ve a Nínive y pregona, dice, contra ella, porque ha subido maldad delante de mí. Y Jonás se levantó a huir de la presencia de Jehová a Tardis. Y esa Tardis significa descender, bajar. En lugar de subir, ¿qué hizo? En lugar de llenarse, Jonás significa paloma, significa Espíritu Santo. Era un hombre que había recibido al Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hizo Jonás? En lugar de ir a llevar el evangelio, a anunciarles a otros que viven de acuerdo a la palabra, ¿qué es lo que hizo? Él empezó a descender. No soportó sufrir el evangelio de Dios. No soportó el mensaje de Dios. No soportan ese mensaje de mantente firme, no te alejes, no te apartes. No soportan este mensaje de vive de acuerdo a la santidad, vive de acuerdo a la voluntad divina. No soportan este mensaje de que no te apartes del Señor, no te alejes del Señor, no vivas lejos de Dios. No soportan este mensaje. No soportan eso de que no te muevas porque Cristo viene. Dice, no me avergüenzo de estar sufriendo. O sea, no me avergüenzo de sufrir por santificarme. Pero no un sufrimiento, sino que, hermano, sufrían por no sostenerse. Quiere decir que una persona sufre en su vida. Les pasan muchas cosas en su vida cuando no se sostiene. Firmes en la palabra. Firmes en el Señor. Firmes en su salvación. No sufrirán el ir solo hacia adelante. No lo sufrirán. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Se subió, se embarcó en una barca, hermano, para ir, hermano, lejos de Dios. Se montó sus decisiones, se montó sus opiniones, se montó en sus propias, hermano, mentalidad e hizo lo que quería hacer. Se embarcó en una nave, como lo que hizo Jonás.
según una nave de Tarsis, dice, y hay una nave que partía de Tarsis pasando, dice, y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Se subió en una nave para irse lejos de la presencia de Dios. La gente que vive lejos, apartado, que no quiere consagrar su vida, que no quiera renunciar al pecado, que no quiera renunciar al desorden, ¿de qué se avergüenza? Se avergüenza del Evangelio. Pero aquel que sufre, el que se mantiene firme, hermano, el que soporta, hermano, aguanta por cambiar, no se avergüenza del Evangelio. Porque el Evangelio le grita. Dios le habla y le dice, hey, sé como yo, sé como yo. Una persona que no se avergüenza, un salvo que no se avergüenza del Evangelio, siempre escuchará, sé como yo. En cada mensaje va a escuchar, sé como yo. Sé santo. Apártate. Entrégate. Renuncia. Recíbeme. ¿Cuánta gente no quiere renunciar al pecado? No quiere renunciar a su desorden. Se avergüenza del Evangelio. No sufrirán un cambio en su vida. No estarán dispuestos a soportar un cambio de vida. No estarán dispuestos a soportar un cambio de actitud. Es mejor huir de la presencia de Dios. No, pero yo voy a la iglesia, sí. Pero donde no hay cambios, el hombre está huyendo, el alma está huyendo. Donde no desean cambiar, donde no desean renovar su vida, apartarse para Dios. No importa que estén dentro de una iglesia. Al final el Señor lo dijo. En vano me honran con su boca porque su corazón está lejos de mí. Estaban lejos. Su alma, su espíritu estaban lejos. Estaban presentes en carne. Pero ellos estaban lejos de Dios. Lo que profesaban con su boca le decían palabras bonitas, hermosas. Y parece ser que están adorando. Parece ser que están en Dios. Pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque siempre iban hacia abajo, siempre iban hacia atrás, porque no estuvieron dispuestos a hacer un cambio en su vida. El salvo siempre demostrará que está cambiando para santidad, que está cambiando en amor, que está cambiando en las riquezas de Dios que Dios les está cambiando todo. ¿Por qué, hermano? Porque ese es el poder del Evangelio. Por eso dice que no sufrirán el camino de Dios. No soportarán permanecer firme. Dice embarcarse en una nave y huir. Dice no sufrirán. Ahí están lejos, están apartados, están huyendo. El Señor dijo, resistir al diablo y él huirá. El diablo huirá. Y lo más tremendo hoy es que un cristiano esté huyendo de Dios. Ahora mucho creyente no está huyendo del diablo, que debería de huir del diablo. Ahora está huyendo de Dios. Aquellos que han sido santificados, que tienen el poder del Evangelio, el bendito Espíritu Santo está sobre su vida. La bendita palabra, hermano, está sobre su vida. Ahora le tienen más miedo al diablo. Les tienen más miedo a que si toman coca les puede causar una enfermedad. Si comen puerco les puede causar un problema. Si comen camarones, si comen cualquier cosa, le tienen más miedo a eso que al propio Dios bendito, el Dios de amor, el Dios santo. Hoy la gente le tiene más miedo a cualquier cosa que no tiene poder que al verdadero Dios que tiene poder. Hoy la gente no tiembla ante Dios. Hoy le falta el respeto a Dios. Hoy la gente no ve un motivo por qué adorar a Dios.
pero sí adora el trabajo, sí adora el dinero, sí adora, hermano, a la familia, sí adora los deleites, sí adora la carne, sí adora el pecado, porque allí donde está su corazón, hermano, ahí está su tesoro. No sufrirán porque, hermano, no buscaron un cambio en su vida. La salvación es un cambio. ¿Qué lo genera el cambio? Lo genera el poder del Evangelio, lo genera el poder de creer al mensaje, a lo que han escuchado. Por eso le dijeron a Timoteo, hermano, perdón, así, dijeron, porque no te avergüences del Evangelio, tú persiste, le dicen, pero persiste en lo que has aprendido. Y dice, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste, permanece firme, permanece, que vivas de acuerdo a lo que has aprendido de Cristo. Que vivas de acuerdo, dice, por eso en el libro de Efesios lo dice claramente, que hermano, si en verdad nosotros le hemos oído, si en verdad nosotros hemos escuchado la voz de Cristo, por eso la salvación tiene que ver con oír lo que Él dice que nosotros hagamos. Dice en el libro de Efesios 4, 17. Digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, o sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Mira, hermano, ¿qué le estaba mi Señor Jesús diciendo? Si en verdad le habéis oído y ha sido enseñados a Él conforme a la verdad, ¿qué están diciendo? Tienen que andar como yo. No tienen que andar ustedes con el viejo hombre al estilo, si en verdad habían creído, ¿por qué no se han despojado de ese viejo hombre? ¿Por qué no se habían despojado de esa vieja naturaleza? ¿Cuál es el nuevo hombre? El nuevo hombre es Cristo. ¿Por qué no andan conforme al nuevo hombre que es Cristo? Por eso le digo que todo mensaje que escuchamos, todo mensaje que usted escuche, todo mensaje, lo único que va a escuchar es: sed como yo. Sed como yo. Porque ese es el mensaje del Evangelio. De cualquier forma que usted le escuche, siempre te va a decir: sean como yo. Santos, que anden en la verdad, que anden en la justicia. Eso es lo que vamos a escuchar siempre. No te avergüences de hacer un cambio en tu vida. No te avergüences de hacer cambios en tu vida para bien, para santidad. Eso significa, hermano, no avergonzarse del Evangelio. Y cada vez que Dios, no te avergüences, renuncia. No te avergüences, no vayas hacia atrás, no vayas hacia abajo. No te alejes, no te apartes de Dios. No vayas después de esto, vayas detrás de los ídolos. Vayas corriendo tras del pecado, vayas a correr tras del mundo. Corras tras del desorden, corras tras el dinero, corres hasta la diversión, las familias. Hermano, por eso nos enseña cuando, hermano, que nosotros no te avergüences del Evangelio. No te avergüences de hacer cambios en tu vida. Y cuando Dios te hable, demuestra que el poder del Evangelio.
Porque si usted se avergüenza, se va a alejar de esa palabra. No va a querer ponerla por obra. No va a querer ponerla por obra. Y por eso lucha, sufre. ¿Cómo que no lo voy a poner por obra? Claro que lo voy a hacer. ¿Por qué sufrimos? Porque tenemos que dejarlo. Si en verdad estamos siendo enseñados por Él, tenemos que dejarlo. El salvo demuestra el poder del Evangelio en su vida, pero el que solamente cree se avergüenza del Evangelio. No permanece, huye. ¿De qué está huyendo? De no querer cambiar. Está huyendo de no querer entregarse al Señor. Está huyendo por no dejar el pecado. Está huyendo por no, hermano, ordenar su vida. Porque se avergüenza del Evangelio. Se avergüenza del Evangelio. No me avergüenzo, digan conmigo, no me avergüenzo del Evangelio, porque provoca cambios en mi vida. Cambios de santidad, cambios de temor, cambios de verdad, cambios de justicia. Porque a mí se me ha sido enseñado, digan conmigo, porque a mí se me ha sido enseñado a cambiar mi vida. Por eso dice, no te avergüences. No te avergüences, que todo lo que se te enseña es para que cambies tu vida. Pero para que todo lo que se te enseña es, hermano, es para que te mantengas firmes y lleves un modelo, un estilo de vida de aquel que dice, sean como yo. Eso es el poder del Evangelio. Y de aquel que vive de acuerdo a la imagen de Jesús. ¿Quieres entregar tu vida esta mañana? ¿Has creído en el mensaje? Cuando usted cree en el mensaje de Dios, te dice, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Ya empezaste a hacer un choque, ya empezaste a declarar un cambio en tu vida. Cuando tú dices, Señor, yo creo en tu palabra, ya estás iniciando un cambio en tu vida. Cuando le dices, tú confío en tu palabra, yo confío en ti, Señor, yo renuncio al pecado, al mundo, al desorden, porque no me avergüenzo de ser cristiano, no me avergüenzo cuando tú me llamas a cambiar. Y empezaste, queridos hermanos, no solamente a un cambio de vida, sino a permanecer a un cambio de hombre. Persiste en lo que has aprendido, porque en eso consiste la salvación. En permanecer firme, no huir, no hacia atrás, no apartarte, no alejarte, porque el verdadero cristiano es aquel que demuestra con su vida el poder del Evangelio, permaneciendo firmes, porque está cambiando su vida. Así que si estás pasando alguna necesidad, alguna situación en tu vida y crees en el mensaje de salvación, en el mensaje que tiene el Evangelio de Cristo, entonces cree con todo tu corazón y serás salvos. Cree con tu corazón y serás sano. Cree en tu corazón y Dios, hermano, no te dejará, no te desamparará. Cree de todo corazón a la predicación, cree de todo corazón a la palabra de Dios, cree de todo corazón al mensaje de Dios. Entonces verás la mano poderosa de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque al creer estás demostrando que el poder del Evangelio, el poder de la palabra está actuando en tu vida. Todo es conforme a la palabra, pero la gente que solo cree sin el Evangelio, sin la palabra en su vida, simplemente, queridos hermanos, no hay nada, no hay cambios.
Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Y que Dios haga maravillas en tu vida si tú crees a la palabra, el mensaje. Si crees lo que Dios habla de tu vida, cuando Dios va a hacer algo. Persiste, dice, que vivas de acuerdo a lo que has aprendido de la vida de Cristo. No dice que aprendas a hacer cosas buenas. No dice que aprendas a hacer el bien. Dice que aprendas a vivir como Él es. Cada mensaje es: sean como yo, sean como yo. Cada mensaje es: vivan como yo. Digan conmigo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es cambios en mi vida. Que Dios bendiga tu vida esta mañana, queridos hermanos. Gracias a los hermanos, Leticia hermana nuestra, que Dios la fortalezca, Dios la bendiga, que Dios me la guarde. Eduardo Mora, saludos. Mi esposa Esmeralda, bendiciones a mis hijos Cristian, Jeremy, nuestra hermana Lady Rodríguez, bendiciones, queridos hermanas. Jessica Díaz allá en Palizada, Campeche, a los hermanos allá en Palizada, Campeche que nos miran, Dios les bendiga. A nuestro siervo allá, tu pastor allá, Jorge Catalino allá en Querétaro, saludos a los hermanos, a la iglesia, a su familia, la iglesia Rey de Reyes, saludos, queridos hermanos, Dios les bendiga, que Dios los guarde y les guíe también como nosotros. Dayana, que Dios te ayude y te fortalezca, sigue adelante, cree con lo que has aprendido, que Dios es bueno con nosotros. Nuestra hermana Adela Rodríguez, bendiciones, saludos, queridas hermanas. Nuestra hermana Angélica Paredes, Dios las bendiga también, fortaleza. A nuestra hermana Sheila, que pronto se recupere para que veamos al bebé, que Dios te bendiga, hija, bendiga el fruto. Nuestra hermana Betsabe, bendiciones Betsabe, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ahí nos saluda por favor al hermano Laureano, que se me olvidó, decirles que nos saludaran, que nos dio gusto verle. También a nuestra hermana Natalie Puche, que Dios les bendiga, hermana, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y que Dios, hermano, crean en lo que Dios han aprendido, fortalécense en lo que Dios han aprendido y verán cómo la mano poderosa de Dios, hermano, estará con ustedes. ¿Por qué? Porque no se avergüenza del Evangelio. Cuando usted cree en la palabra de Dios, es porque está haciendo algo en su vida. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Nos vemos mañana, hermano, con otra palabra. Le pedimos que nos ayuden a predicar, nos ayuden a llevar el Evangelio. Hermano, si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, recíbelo, renuncia al pecado, reconcíliate con el Señor, reconcíliate con todos y demuestra que no te avergüenzas del Evangelio, porque Dios está haciendo cambio en tu vida. Estás cambiando del pecado a la santidad, al temor a Dios, haciendo lo correcto. Eso es no avergonzarse, que sufres por cambiar, que le echas ganas por cambiar, y vas a ver cómo la mano de Dios estará en tu vida. Ayúdenos a evangelizar. Dale like a la página para que le lleguen las notificaciones y les esperamos mañana, si Dios así lo permite. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermanos.